Los agresores sexuales infantiles no suelen ser violentos, por lo menos en las primeras etapas. Si es todo lo contrario, suelen ser muy generosos, amables, prometen dádivas, premios y todo lo lleva por el lado del juego. Entonces el niño se siente, por eso facilita la comisión del delito, porque se siente tranquilo de que es una expectativa divertida. Ujú. El problema en algunos niños es que desconocen ese mundo sexual pueden llegar a experimentar placer, porque los niños son seres humanos, pueden llegar a Sí. experimentar placer de muchas maneras y eso hace que el niño tenga un choque, porque si era algo divertido, no tiene por qué ser algo malo y algunos niños pueden llegar a experimentar un nivel de placer que hace que los niños prefieran no contar nada de esas cosas. Y eso le facilita al agresor con el niño seguir avanzando a etapas más profundas. Bueno, el país sigue consternado y aquí en la red viral condenamos toda clase de que atente contra los niños. Eh, Freddy Castellanos, un profesor de un jardín infantil en el sur de Bogotá, es acusado presuntamente de 11 niños, doctor, Mm. y le preguntamos, ¿qué pasa por la mente de una persona así? Presento al psicólogo forense Roberto Sicar. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, muy amable por este espacio y efectivamente tenemos que abordar técnicamente este tipo de casos, no solo abordarlo desde el sentir doloroso o preocupado, no, sino científicamente qué podemos hacer. Cuando tú me preguntas qué le pasa a estas personas, en qué piensan, qué es lo que les interesa, pues estamos hablando de una población que generalmente tiene lo que llamamos unos trastornos sexuales, particularmente uno que se llama parafilias. Las parafilias son unos trastornos que se caracterizan por gustos excepcionales. Sí. Estos gustos raros, por así decirlo, casi siempre están orientados a ofender. Ejemplo, sodia, gerofilia y como el caso que estamos viendo, pedofilia. De ahí Ujú. también hay una relación con la conducta de agredirse que se llama pedofilia. Entonces, aunque las dos van muy de la mano, la pedofilia es la fantasía de los niños, mientras la pedofilia es propiamente el acto de agredir a los niños. Ya no la fantasía, sino el acto como tal que ya existe. ¿Qué es lo que le pasa a estas personas? Pues su obsesión sobre este tema hace que ellos escojan una profesión porque les favorecería acercarse al Ujú. objeto de su fantasía. En este O, caso, un sí, profesor. efectivamente, por eso es que es frecuente que muchos de los agresores de niños sean cuidadores de niños, profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia o del cuidado de niños. Es frecuente ver o profesores escolares, docentes escolares, em, entrenadores infantiles, profesionales de la salud, pero con ese tipo de fantasías que buscan trabajar en este ámbito. Debo aclarar que no es que ser educador de niños automáticamente conlleve este tipo de gustos, no, Ujú. sino Sí. que es el que tiene este tipo de gustos que trata de acercarse a una profesión que le facilitaría la consecución de su fantasía. En este caso de el profesor Freddy Castellanos, eh, esa parafilia lo Mm. convierte como en un monstruo, es decir, como en un monstruo, en un lobo disfrazado de caperucita. Sí, es que los, este tipo de parafílicos necesitan siempre mimetizarse. Si ellos se muestran agresivos directamente, si se muestran hostiles directamente, pues no generan confianza. Ujú. Así que este tipo de personajes lo que siempre está haciendo es buscar dar la mejor imagen que genere confianza, que genere afabilidad, que un niño pueda sentir que puede confiar en él. Sí. ¿Por qué? Porque se muestra dulce, porque le da regalos, porque juegan, porque se divierten y ese es el mejor gancho para acceder a ese mundo infantil que es un mundo desprevenido. Un niño no está pensando en cómo defenderse y lo que automáticamente un niño puede identificar son las conductas violativas. Pero generalmente este tipo de personajes no son hostiles, no son agresivos, no son violentos, por lo menos en primera fase.
En esa primera fase de conocimiento son súper amables, súper generadores de confianza y por eso los niños tienden a creer o a confiar en ellos, sea hombres o mujeres. En el caso de los niños del Jardín Infantil Canadá en Ujú, San Cristóbal Sur, en el suroriente de Bogotá, eh, casi que los niños que han hablado mm, dicen o contaron su historia a sus padres con temor, con miedo, ujú, en medio del llanto. Eh, la madre que denunció, la primera, decía que su hija le confesó todo porque empezó a ver comportamientos raros en su niña y a través de un dibujito le señalaba cómo el profesor le decía que le diera besitos ujú. y a partir de eso explotó todo esto. Mm, ¿Cuál es esa alerta con los niños cuando hay un cambio o cuando empiezan a tener comportamientos extraños en su núcleo familiar? Bien, sí, hay que ser bien observador porque los niños sí mandan muchas señales, pero no todas las alcanzamos a comprender. Sin duda, el cambio de conducta es uno de los más frecuentes, es decir, el niño antes tenía una manera de ser y después abruptamente cambia. Ujú. Esa puede ser un indicador. Con esto no quiero decir que el solo indicador de cambio de conducta es automáticamente una señal de abuso, pero sí es importante identificar que el cambio de la conducta del niño, cuando antes, por ejemplo, era más espontáneo y más tranquilo, y pasa a ser más introvertido o más escéptico, es generalmente un indicador de que el niño ha experimentado una situación por lo menos incómoda. Sí. Segundo elemento que hay que tener en cuenta, la hipersexualización del niño. Todos los niños experimentan algún tipo de curiosidad sexual y digamos que es normal que los niños tengan curiosidades sexuales, inclusive autoexploratorias. Pero cuando ya el niño se siente la compulsión de estar o hablando sobre este tema o estar buscando el contacto con otros niños o adultos para que le den besos, para que lo toquen o él tocar, es un indicador frecuente de hiperización, es indicador de agresión sexual. Otro indicador son huellas físicas que no tienen como un origen claro. Por ejemplo, que tenga pequeñas lesiones alrededor de los labios. A veces algunos de estos muerden los labios de los chiquitos. eh, y entonces esas son huellas que el niño podría decir que se golpeó o que se golpeó o que se mordió el mismo, pero puede ser de la igual que lesiones en las áreas genitales o en las áreas de las muñecas por algún tipo de presión, porque como los niños son frágiles físicamente, Ujú. se pueden lesionar rápidamente y son buenos indicadores. Y la Otros, irritabilidad es uno también muy frecuente. El niño irritable es un indicador de que el niño está pasando por una situación que no puede controlar y habría que indagar más profundamente. hay que tener cuidado a los padres con esas señales, pero también una muy particular que me llamó la atención es estreñimiento en varios de ellos. Estamos hablando ¿Ya? del caso de los niños del jardín, que supongo que es un cuadro o, o una radiografía de la ¿Ya? mayoría de casos. Sí, llamamos nosotros encopresis. El estreñimiento es una manifestación sintomática de algún tema físico, por así decirlo. La encopresis tendría que ver es con una manifestación de contención del bolo fecal, pero por manifestaciones psicológicas o psicosomáticas. Entonces, los niños o pueden presentar encopresis o enuresis, ¿no? Que tiene que ver con la dificultad del control, en este caso, o del bolo fecal o del control de la micción. Y eso sí, efectivamente, es bastante frecuente que se pueda dar en los niños. Sea que el niño suelta sus esfínteres o sea porque los inhibe, puede ser un indicador de que el niño está experimentando situaciones incómodas. Y los niños, ¿por qué no hablan generalmente, doctor? Ujú. Y cuando hablan, muchas veces no les creen. Sí, digamos que a los niños hay que escucharlos, pero hay que tener en cuenta qué es lo que dicen y por qué lo dicen. Ejemplo, cuando un niño descubre que hablar de temas que para el adulto son y hay una especie de tabú alrededor del tema, el niño entonces aprende a limitar ese tipo de información porque no quiere generar un impacto en el adulto. Así que el niño comienza a hablar de un mundo interno y todo lo que sea alrededor del mundo, el niño prefiere callarlo, pues porque sabe que eso va a generar un escándalo. Ahí viene la invitación a los padres a que no exista escándalo alrededor del manejo de los temas sexuales para que el niño no sienta que tiene que callar algo,
sino por el contrario, sus padres van a hablar tranquilamente sobre el tema. Si los padres hablan del mundo de una manera tranquila, profesional y equilibrada, el niño va a aprender a expresarse de lo que le está ocurriendo sin preocupación. Pero cuando el niño sabe que si habla de algunos elementos va a haber un escándalo familiar o va a haber un problema o algo, los niños guardan silencio e inclusive no importa cuántas cosas hubiera pasado, prefieren guardar silencio, lo cual es delicado. Y por qué el niño, sin cuestionarlo, pero es como para entender Ujú, desde la psiquis, por qué guarda silencio? Porque estos personajes los amenazan. ¿Cómo hacen para tener de pronto esa habilidad de cometer ujú, semejantes aberraciones con tantos niños, sí, pero que los niños no hablen? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué esta gente sí. tiene como un don, manipulación? ¿Qué pasa ahí de parte del Sí, agresor? yo diría que hay como dos dimensiones. La primera dimensión es que los agresores no suelen ser violentos, por lo menos en las primeras etapas. Si es todo lo contrario, suelen ser muy generosos, amables, prometen dádivas, premios y todo lo lleva por el lado del juego. Entonces el niño se siente, por eso facilita la comisión del delito, porque se siente tranquilo de que es una expectativa divertida. Ujú. El problema en algunos niños es que desconocen ese mundo, se pueden llegar a experimentar placer porque los niños son seres humanos, pueden llegar a Sí. experimentar placer de muchas maneras y eso hace que el niño tenga un choque, porque si era algo divertido, no tiene por qué ser algo malo y algunos niños pueden llegar a experimentar un nivel de placer que hace que los niños prefieran no contar nada de esas cosas. Y eso le facilita al agresor sexual con el niño seguir avanzando a etapas más profundas. Ahora, ¿cuándo aparece la conducta agresiva? Cuando el niño ya no tiene sino el interés, sino ya tienes miedo. Mm. Cuando el individuo ha sido hostil, cuando el individuo ya golpea o agrede o amenaza, entonces ya es la segunda etapa que ya el sujeto quiere tener un control, ya no a través de la amabilidad, sino a través de la coerción. Y eso aumenta el silencio del niño porque experimentaría la posibilidad de un castigo de parte de estos sujetos. Así que este sujeto controla el lado bueno, por así decirlo, a las buenas controla al niño y a las malas controla al niño. Y eso significa un control absoluto de su vida. Y por eso pasan inclusive años donde los niños no revelan lo que les puede estar ocurriendo porque este sujeto controla a las buenas o controla a las malas. Doctor, hay algo más increíble aún, y es que esto no solo sucede con profesores hombres, Ujú. también con profesoras mujeres. Así es, digamos que es bastante visible las agresiones masculinas a los niños, pero esto tiene que ver es más por la supremacía corporal. Ujú. Los abusos sexuales generalmente están dados es por supremacía corporal. Las mujeres son más grandes que los niños, pues entonces puede darse eventualmente agresiones hacia los niños. Hay notas, usted puede consultar fácilmente, como niñeras, cuidadoras, algunas profesoras escolares, generalmente personas que están alrededor del tema de cuidado de salud, cuidado de niños o educación infantil, siendo mujeres que pueden tener encuentros sexuales con niños o adolescentes y fomentarlos. Pero a diferencia de la violencia propinada por varones a niños, la violencia sexual propinada por mujeres a niños es muy soterrada, muy oculta y es casi que un mito, ¿no? Pero también existe. Me llama también la atención, doctor, y no sé si podemos hablar rápidamente de qué criterios debe tener un jardín infantil, en este caso, más bien el bienestar familiar Sí. para hacer, digamos, Mm. para escoger a estas personas que van a ser profesores de estos niños y pues no sé si sea un trabajo de hombres o de mujeres, pero en este caso, pues Freddy dicen las madres y los padres que se coló y que apenas llevaba un mes en ese jardín infantil y mire lo que generó. Ujú. Pero ¿cuál es el criterio? Bien, digamos que tenemos un serio problema en lo que es la valoración psicológica de personas que trabajan con infantes, porque es un trabajo generalmente mal pago. Ujú. Como es un trabajo mal pago, pero al mismo tiempo es muy exigente, pues muy pocas personas se presentan a este tipo de cargos, entonces siempre hay una especie de necesidad abierta
de alguien que trabaje con niños y no hay mucha gente, pues porque lo pagan muy mal. Eso hace que entonces los candidatos o tengan poca educación en temas de psicopedagogía e inclusive en ocasiones nula capacitación en psicopedagogía y se pueda presentar de que algún agresor ve más bien en esto es una oportunidad de cumplir su fantasía. como en el Porque caso de Freddy. probablemente, no sé exactamente los pormenores de lo que él sea como persona o algo, pero sí es un fuerte indicador de que no se paga mucho en esto y eso hace que, como no se paga mucho, los filtros en los procesos de evaluación y de contratación son muy básicos y muy sencillos. Por ejemplo, una prueba psicotécnica para evaluar a una persona a profundidad requiere estudios de personalidad, por ejemplo, técnicas como pruebas psicométricas que sean amplias, no pequeños cuestionarios de 10 preguntas, no, sino de muchas preguntas. Hay que estudiar el sujeto en el control de los impulsos, hay que estudiar el sujeto en el conocimiento sobre psicopedagogía que Ujú. pueda tener, hay que estudiar al sujeto en su propio ambiente y su relación con los demás. Y si usted se da cuenta, son 4 o 5 dimensiones muy profundas que ese proceso de evaluación puede tomar días. Pero las contrataciones acá son tan pobres que no pagan eso. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, un estudio a profundidad de un candidato? Pues fácilmente, como mínimo, podría costar 600, 700 mil pesos un estudio a profundidad de un sujeto de estos. ¿Y el bienestar familiar No lo hace, no lo hace? no lo hace. No porque la naturaleza del bienestar familiar, y no es que sea una mala estructura, sino que ellos delegan la contratación de personas a operadores. Es el operador el que tendría que incurrir en este tipo de gastos para seleccionar a las personas, pero ¿quién controla la capacidad de gasto de un operador en un proceso de evaluación? Si no los pagan, Bienestar Familiar no paga por el proceso de evaluación de los candidatos, porque digamos que le estoy dando un precio básico que puede costar, pero inclusive podría llegar a costar más que eso. El operador no va a asumir ese tipo de gastos. Así que el proceso de selección psicológica, por así decirlo, es un proceso muy básico con un estudio, unas cuantas preguntas rápidas y firma porque hay que cumplir un contrato y Bienestar Familiar no regula cómo es la selección de personal del operador. O sea que esos filtros son los que en primera instancia, estarían fallando Sí, en efecto, creo que para que ocurra todo esto con los niños. efectivamente, creo que es parte del problema es que como se paga poco, no se investiga a profundidad. Y además que como el bienestar familiar, y para nadie es un secreto, que es un fortín político, pues con Mm. mayor razón. Sí, infortunadamente en algunas regiones del país, quienes ingresan a bienestar familiar no necesariamente son los más competentes, sino los que son amigos del político de turno. Y esto puede generar, pues, como estamos viendo, problemas en donde las personas que entran a cuidar a nuestros niños no son los más idóneos. Doctor, y para finalizar, pues preocupa mucho porque se estaría generando en el país un semillero de, Entiendo, sí. Bueno, em, hay que hacer una claridad, si bien es cierto, muchos de las personas que agreden a otros refieren a haber tenido experiencias abusivas en su infancia o en la adolescencia. es decir, la pregunta va enfocada a Ujú. qué va a pasar con el futuro de estos niños, en este caso, del Colegio de San Cristóbal, Claro, debe perdón, el haber, jardín. efectivamente, debe haber un proceso de contención Ujú, frente a esto, pero es una contención madura donde no haya escándalo ni dramatismo, sino ujú. donde hay un abordaje técnico-científico adecuado para abordar un niño que hace, o unos niños que han sido víctimas de el asunto es, no todas las personas que han experimentado abuso se vuelven monstruos. Se vuelven, por decirlo así, Freddys o Garabitos. Efectivamente, entonces, No ¿cuál puede ser todos, un factor? No, realmente no. afortunadamente. Entre el 72 y el 78% de los agresores sexuales refieren a haber sido víctimas de abusos en su infancia, pero no podemos decir que todo el que haya sido abusado sexualmente se vuelve automáticamente un agresor sexual. ¿Y qué genera que no se vuelva? Ujú, Porque si vemos que en los jardines infantiles los filtros para contratar profesores son escasos, ujú. pues debe haber como un tratamiento psiquiátrico, psicológico, pero pues, ¿qué genera eso? ¿O es
puro Sí. milagro de Dios, por decirlo de Eh, alguna manera. bueno, en parte eso último que usted está diciendo es cierto porque la posibilidad de que un niño tenga una terapia adecuada frente a estos Ujú, realmente es bastante pobre o muy escasa. Son muy pocos los niños que tienen un esquema de intervención terapéutica cuando han sido víctimas de algún tipo de violencia, no solo violencia sexual, sino otro tipo de violencias, porque no hay como una conciencia nacional sobre la salud mental y menos la salud mental de las infantiles, ¿no? Entonces nadie invierte en eso. ujú. No, le pongo un ejemplo, un terapeuta de niños, un psicólogo especializado en atender unos temas tan complejos como estos, los ingresos salariales que le ofrece una institución realmente son muy, muy pobres, lo cual no anima a que exista mucha gente dispuesta a trabajar. Entonces, fíjese que es un tema de cómo vemos el problema de salud mental de un país. Y si lo vemos como que no es interesante, pues no va a haber inversión suficiente para ello. ¿Qué es lo más recomendable cuando un niño ha sido víctima de eso es para que no replique, para que no repita esta situación? Sin duda, una atención profesional, sostenida, no invasiva, que involucre a la familia, le llamamos sistémica, y que pueda ser, digamos, longitudinal, es decir, en varios momentos de la vida del niño debe estar presente el terapeuta. Casi siempre, cuando son los niños muy pequeños y han sido abusados sexualmente, puede que se recuperen más rápido que cuando el niño ya era un poco más grande o inclusive adolescente. Es algo curioso, pero Sí, entre más pequeño el niño, de más temprana edad. entre más temprana edad que haya sido, pero tiene una adecuada intervención, puede mejorar a más corto tiempo que, por ejemplo, un niño o una niña de 12 años que haya sido la probabilidad de intervención se alarga más en el tiempo y puede que sea más difícil. Entonces, no hay ese tipo de esquemas por rutas ni por protocolos. Esto es como que cada psicólogo, cada psiquiatra, pues va por donde cree que debería ir, pero no hay unos protocolos terapéuticos para estos niños que estén respaldados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es una deuda que tenemos con los niños. Finalmente, doctor Roberto Sicar, psicólogo forense, ese ABC para los padres de familia Mm. que deben de tener en cuenta para evitar que sus hijos, especialmente en los jardines infantiles, caigan en manos de todos estos Alfredos Garavitos que abundan. Ujú. Bien, digamos que hay como unos mitos que hay que romper. Los mitos es que todo hombre que se meta con niños es un agresor. Eso es un mito y escuché yo a la directora de Bienestar Familiar sugiriendo que no iban a volver a ver hombres que fueran contratados para atender la pedagogía de los niños en la primera infancia. Eso es sexismo. Ujú. Eso es creer que todos los hombres son agresores. Lo que sí hay que romper, ¿cómo se rompe ese mito? Pues con evaluaciones de selección de personal y para establecer idoneidad y riesgos. Y hay profesionales en Colombia para hacerlo, ¿no? Entonces, rompiendo el mito de que los hombres no son siempre agresores, podemos empezar a mejorar nuestro relacionamiento con los niños. Segundo elemento que es importante es que todo operador de bienestar familiar debe tener unos procesos de selección rigurosos, detallados, técnicos, que vengan de protocolos del mismo instituto, donde se evalúen esos riesgos sexuales, riesgos de personalidad y de ambiente. Tercer elemento, protocolos de manejo intrasanitario e intrainstitucional, tanto para colegios como para el mismo instituto, cuando hay un niño víctima o potencial víctima dentro de un hogar de protección o un centro de educación para niños, que esté orientado a facilitar la comunicación a través de profesionales altamente especializados, no básicamente informados, sino altamente especializados. Y todo esto significa básicamente inversión. Hay que invertir para proteger a las niñas. Finalmente, ¿qué decirle a los padres? ¿Cuál es esa alerta o ese consejo para ellos Ujú. para evitar esta clase de acontecimientos con los Sí, niños? es que hay un problema. Si usted se da cuenta, muchas de las víctimas son niños de pocos recursos o de muy bajos recursos, que los papás se ven obligados a trabajar gran parte del día y tienen que pensar en instituciones de bienestar familiar que les ayuden a cuidar a los niños. Es decir, la posibilidad de que el niño esté inserto dentro de la familia es muy poca y eso aumenta el riesgo de que sean abusados. ¿Qué le puedo decir yo a un padre? Un padre con dificultades económicas
que le obliguen mamá y papá a irse de la casa a trabajar, están en riesgo. Ujú. Así que tienen que buscar o equilibrar que se pueda pasar más tiempo con el niño para generar canales de comunicación y de prevención, porque entre más tiempo pase papá o la mamá con sus niños, pues más comunicación va a haber y el niño va a poder ser más espontáneo para contarle todas sus vivencias. Claro, porque Mm, son monstruos o enemigos, lo que le decía yo, mm. disfrazados de caperucitas. Sí, pues pasan por bonachones y por cuidadores, que eso es lo más peligroso, porque muchos padres se ven la necesidad de dejarle sus niños al lobo, y eso es peligrosísimo. ¿Y qué los obliga a entregar sus niños al lobo? Sus propias realidades económicas, las propias realidades sociales del país, y eso en cierta forma debe ser una política de Estado. Ejemplo, en algunos países que también tienen dificultades económicas, las guarderías no están lejos del sitio de trabajo, sino inclusive las empresas tienen sus propias guarderías donde los padres pueden acudir, por ejemplo, en sus descansos o en el intermedio del almuerzo, pueden compartir con sus hijos, con sus niños ese espacio. Eso acá en Colombia es bastante extraño que pueda ocurrir. O sea, que las empresas tengan guarderías, muy raro. Y eso sí sería un parte de la solución. Otra parte de la solución, y la escuché justamente a raíz de esto, es fomentar que existan cámaras que estén vigilando todo el día. Seguramente ya existe y este centro tenía esas cámaras. Ahora, la efectividad de ellas, dónde estaban ellas, eso tiene un costos que normalmente no los asumen los operadores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. No es solo más tiempo con los niños, sino también el Estado debe invertir más en calidad profesional y en herramientas técnicas para prevenir el abuso. El Estado, pilas con los niños. Aquí en la Red Viral lamentamos, pues, todo esto que está sucediendo con nuestros niños y a usted, doctor Roberto Sicar, psicólogo forense, gracias por estar aquí en la Red Viral. Le agradecemos por ese ABC y por ponernos como en este panorama de lo que está pasando con estos niños en Colombia. Estupendo, Daniel, muchas gracias y solo recordar que hay que colocar nuestras políticas públicas con enfoque de niñez, no con enfoque político o enfoque ideológico, sino con enfoque en la niñez y en la familia. Gracias, Cierto. doctor Muy formal. Roberto Gracias, Daniel. Sicar. Muy Felicidades amable, y gracias por estar gracias. aquí en la Red Viral.